La Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Tijuana, encabezada por la doctora Noemí Cabrales, en su compromiso de difusión de la salud, presentamos una interesante entrevista con la doctora Coti González, quien es gastroenteróloga egresada del Hospital Español de México y es certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y es egresada también de endoscopía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán en la Ciudad de México. También es avalada por el Consejo de Endoscopía. Actualmente ejerce su medicina privada en el Hospital Ángeles de Tijuana. Yo soy el doctor Andrés Hernández Porras, urólogo oncólogo con entrenamiento en cirugía robótica y actualmente encargado del Comité de Difusión de la Sociedad Médica del Hospital. Coti, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos de este problema tan frecuente que es el cáncer de colon. Hay muchas dudas sobre cómo se diagnostica, si es una prueba de sangre, una prueba de excremento, si es ver directamente. ¿Qué nos pudieras recomendar o cómo nos pudieras digamos, aconsejar en la forma del diagnóstico de esta enfermedad? Hola, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco a la sociedad por esta cápsula igualmente, ¿no? Pues sí, hablando específicamente del cáncer de colon, pues sí, es un tumor, el tumor digestivo que más comúnmente diagnosticamos. Hay varias modalidades diagnósticas, desde las menos invasivas hasta las más invasivas, y cada una tiene cierto grado de ser más específica para detectar el problema, ¿no? El cáncer de colon se detecta con una colonoscopia. Ahí es donde podemos ver directamente una lesión, tumoración, se puede biopsiar, se puede categorizar, y con eso ya darle el seguimiento adecuado, ¿no? Pruebas en sangre, no existe ninguna que realmente nos diga que hay o no hay, y pruebas que no son la colonoscopia, específicamente en popó, pues no hay ninguna hasta ahorita, por lo menos aquí en México, que sea la más exacta. Buscar en un examen de materia fecal un sangrado oculto nos puede orientar que si sale positivo tendríamos que llegar a hacer la colonoscopia, pero que esté negativo no necesariamente es que no exista nada, pues a lo mejor es una lesión que no está sangrando. Aquí nos tendríamos que basar más en el contexto completo del paciente, ¿no? En su clínica, en sus antecedentes, en lo que nos vayan platicando aquí durante la consulta. Ah, ok. Y por ejemplo, un paciente, ¿a qué edad se debe de realizar la colonoscopía o qué tan frecuente se debe realizar? Porque también hay mucha duda al respecto si es un periodo, otro periodo, ha habido ciertos cambios. ¿Qué nos pudieras decir? Bueno, la Asociación Mexicana de Gastro recomienda que esto empiece a partir de los 50 años de edad. Antes, si el paciente tiene algún antecedente de heredofamiliar, o sea, que papá, mamá, hermanos, alguien que haya tenido una tumoración debajo de los 50 años, pacientes con síntomas digestivos crónicos, desde dolor abdominal recurrente, crónico, puede que un paciente que llegue a tener también eh, sangrados por el recto, podría ser otra posibilidad igualmente, baja de peso, cualquier síntoma, cambios en la manera en que hace del baño, si el paciente hace normal, regular todo el tiempo y empieza a haber estreñimiento o empieza a haber diarrea, empieza a haber sangrado en esto, pues igualmente tener que detectar todo esto, ¿no? Y sería cada cuánto se la debe de hacer. O sea, una vez Bueno, que se lo sí, hizo, ¿debe de repetirla o solamente con un examen de colonoscopía? una vez que se inicia el escrutinio o el tamizaje para detectar cáncer de colon de manera oportuna, si se hace una colonoscopía y no se encuentra algún hallazgo de cáncer, tumoración, entonces el estudio se tiene que hacer cada 10 años aproximadamente. Antes, si el paciente, si se encuentra alguna lesión que amerite un seguimiento especial. ¿A qué me refiero específicamente? A la presencia de pólipos. Si el paciente tiene un pólipo que es un crecimiento anormal que se da en la mucosa del intestino, que son las lesiones precursoras de estos tumores, entonces, dependiendo de si el tamaño y lo que el patólogo nos diga, si qué tipo de pólipo es entonces ya el escrutinio puede ser a los 3, 6 meses o cada 3 años o cada 5 años, dependiendo cómo vayamos viendo que esto sea, ¿no? Ok. Y cuando un paciente ya es candidato a hacer la colonoscopía, llega al consultorio y se hace la colonoscopía o debe de llevar alguna preparación, alguna consulta antes, ¿qué es lo que debe de hacer el paciente? Bueno, idealmente es que el paciente tenga un seguimiento antes con un especialista del tubo digestivo, específicamente un gastroenterólogo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque de esta manera sabemos directamente o vamos dirigido a un problema. ¿Qué estamos buscando en este paciente? Estoy buscando
estoy sospechando una enfermedad diverticular porque el paciente tiene dolor abdominal, o estoy sospechando una tumoración porque el paciente tiene bajo peso. O sea, esto prepara mucho al endoscopista para poder hacer este estudio. El estudio es un estudio que se hace de manera ambulatoria, puede ser en un gabinete, puede ser en un hospital. Lo importante es que se tenga una unidad completa de endoscopía. El paciente tiene que llevar una preparación especial en dieta mínimo unos 3 días antes, quitando ciertos alimentos que se les indica aquí en la consulta, y un día antes de su estudio se hace una preparación del intestino. ¿Qué significa esto? Se va a tomar, dependiendo el endoscopista o la preferencia que tenga, se toma una preparación para limpiar completamente el colon. Y esto realmente es importante aclarar a los pacientes. Esto es lo que garantiza el éxito de las colonoscopías. Entre más limpio esté mi intestino, entre más me apegue a las indicaciones que me están diciendo, va a ser mucho más factible que mi endoscopista detecte una lesión, aunque mida 3 milímetros, aunque mida 2 milímetros. Entonces, hacer esto bien consciente hace que al momento del estudio, que es al día siguiente, se revise bien todo el intestino y de esta manera poder detectar cualquier tipo de lesión, ¿no? Por más chica que sea. Y ya el estudio en sí, como les comentaba, es ambulatorio, es decir, el paciente llega, se le hace el estudio puede variar entre 20 a 30 minutos, un poquito más si es que se puede quitar una lesión bien endoscópica, entonces el procedimiento puede extenderse a veces hasta 1 hora, ¿no? Y ya una vez que se termina el estudio, el paciente paulatinamente va despertando de esta sedación y tiene su día regular en casa, ¿no? O sea, a lo mejor ciertas horas está descansando, pero todo es de manera ya en su hogar, ¿no? Ok, y por ejemplo, hemos visto que cuando hacen colonoscopía frecuentemente se combina con una endoscopía del tubo digestivo alto, o sea, del esófago, estómago, duodeno. ¿Es aconsejable o es igual cada 10 años o cómo es esa endoscopía? Bueno, la endoscopía superior, número uno, la diferencia es la manera en que se hace, ¿no? Esta es por la boca, esta es específicamente para buscar lesiones a nivel de 3 regiones, que es lo que se revisa en endoscopía superior, que es el esófago, estómago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Se pueden hacer al mismo tiempo, sí. Se combinan cuando se están buscando igualmente patologías específicas, ¿no? Un dolor abdominal crónico puede ser una de ellas, pacientes con diarrea crónica, se puede utilizar en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, pacientes donde forman anticuerpos contra su propio tubo digestivo. Y en el mismo tiempo de sedación se hace primero un procedimiento y posteriormente se hace el segundo procedimiento a seguir, ya sea que sea endoscopía o colonoscopía, ¿no? Se extiende un poquito más el tiempo del procedimiento a unos 40, 60 minutos igualmente, pero el paciente igual es ambulatorio, se va a su casa y demás. Sí se pueden hacer las dos al mismo tiempo, ¿no? La endoscopía no tiene un tiempo de seguimiento tan específico como la colonoscopía y tampoco tiene una edad de inicio o de presentación de que ya se tiene que sugerir al paciente que se haga. Esta sí es más sintomática, o sea, si el paciente tiene síntomas de vacío en el estómago, agruras, eructos, hipo, aunado además que tiene inflamación, distensión abdominal, pues sí, claro, puede ser candidato a hacer una endoscopía alta, donde nada más llegan en ayuno, se les hace el estudio igualmente en un gabinete por un endoscopista certificado y para poder proceder a darles un diagnóstico o algún complemento de la consulta que se está llevando con sus médicos tratantes. Ok, y bueno, y parte de la ventaja es de que es diagnóstico y terapéutico hasta cierto grado, porque quitan en el mismo procedimiento, pueden quitar alguna lesión, ¿no? Claro, siempre el propósito de las endoscopías y colonoscopías es tratar de ser lo mínimamente invasivos, pero tratar de abarcar lo más que se pueda. Si yo veo una úlcera tanto en el estómago como en el intestino grueso, o sea, colon, tengo la posibilidad de biopsiarla y poder cambiar el tratamiento de un paciente. Si veo una lesión polipoide, puedo igualmente quitarla si se puede de manera completa, y de esta manera proponerle un seguimiento al paciente. En el caso de una tumoración en cualquiera de las 2 regiones, pues bueno, esto nos da la pauta para saber
si la estirpe que tiene el paciente es muy agresiva, si va a requerir cierto tratamiento, si se va a complementar con otras especialidades como oncología. Pero pues sí, sí nos dan esta opción de no nada más decir al paciente, vi esto en tu estudio, o sea, lo vi y pude tratarlo o pude biopsiarlo para darle seguimiento a tu caso. Ah, ok. No, pues sin duda, Coti, muchísimas gracias. Sin duda es muy valiosa la información que nos has compartido. Realmente nos abre pues mucho los ojos, ¿no? Porque llegan los pacientes, tienen muchas dudas al respecto sobre el cómo, el cuándo. Y bueno, te agradecemos por compartir tu tiempo y experiencia y a nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles y de la doctora Noemí Cabrales, que es presidenta, te doy las gracias. Y bueno, esperamos contar contigo en un futuro próximo. Muchísimas Claro que gracias. sí. Nuevamente, gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias, muy amable.